Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy vuestra anfitriona, y hoy tengo una historia, una historia que me dejó helada. De esas que te hacen cuestionar todo, ya sabéis, las que te dejan con la piel de gallina y pensando, ay, por favor, que esto no me pase a mí. Y es que hoy vamos a hablar de una experiencia que le ocurrió a Demet, y que sinceramente, me puso los pelos de punta. Así que como ya os imaginaréis por el título, la cosa va de cartas anónimas. De esas que te encuentras en el buzón, sin remitente con mensajes crípticos, o en este caso, aterradores. Y no solo eso, sino que después de recibir la carta, la pobre Demet sale corriendo a contárselo a Khan. Así que preparaos para un relato lleno de intriga, de sospechas, de nerviosismo y por supuesto, de una pizca de drama. Espero que os enganche tanto como a mí. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si sois nuevos por aquí, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendréis contenido interesante y os mantendré bien informados. Ya sabéis, darle al botoncito de suscribirse es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que sin más dilación, vamos con la historia de Demet. La historia de Demet comienza un día cualquiera. De esos días en los que todo parece normal, un día como otro cualquiera. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y ella estaba en casa, quizás leyendo, viendo una serie, o simplemente disfrutando de un poco de paz y tranquilidad, algo que, por cierto, cada vez es más difícil de encontrar. El estrés de la vida moderna, el trabajo, las responsabilidades, todo eso a veces nos impide saborear esos momentos de calma. En ese momento Demet estaba sumergida en su mundo, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Quizás se estaba tomando un café, disfrutando de la quietud de la mañana. De repente escucha el ruido del buzón. Un sonido normal, cotidiano, que a menudo ignoramos. Es uno de esos sonidos que forman parte del paisaje sonoro de nuestra vida, pero ese día, algo fue diferente. Siente una especie de premonición, una corazonada, como si algo no estuviera bien. Una sensación de inquietud se instala en su pecho. Decide acercarse al buzón. Una parte de ella, quizás, esperaba encontrar algo bueno, una carta de un amigo, un paquete que había estado esperando. Pero la otra parte, esa que sentía la premonición, sabía que algo no estaba bien. Y ahí está, una carta. Una carta cualquiera podría haber sido, de no ser por un detalle crucial, no tenía remitente. Era un sobre blanco sin nada escrito en el anverso más que su nombre y dirección, con una caligrafía que a simple vista parecía impersonal. La curiosidad, mezclada con una extraña sensación de inquietud, la impulsa a abrirla. Es esa mezcla de curiosidad y miedo la que a menudo nos lleva a tomar decisiones que a posteriori lamentamos. Pero en ese momento, la curiosidad vence al miedo, y Demet introduce la carta en su casa, cerrando la puerta tras de sí. Y es aquí donde la historia da un giro inesperado. Dentro del sobre encuentra una carta. El contenido de la carta, digamos que no era precisamente una felicitación navideña, ni una invitación a una fiesta. El mensaje era ambiguo o amenazante, pero sobre todo, muy perturbador. Contenía detalles específicos sobre su vida, cosas que solo alguien que la conociera muy de cerca podría saber. Menciona lugares que frecuentaba, como el bar donde solía tomarse el café con sus amigas, el gimnasio al que iba religiosamente 3 veces por semana, incluso, detalles sobre sus rutinas diarias. Menciona la hora a la que solía salir a pasear a su perro, el tipo de ropa que usaba, los libros que leía. Detalles que, como os podéis imaginar, la dejaron completamente paralizada. La carta no tenía una amenaza directa, no decía, te voy a hacer daño, ni mucho menos. No tenía una exigencia, ni una petición de rescate, nada tangible a lo que aferrarse. Pero el simple hecho de que alguien supiera tanto sobre ella, de que la estuviera observando, de que conociera sus secretos, eso era suficiente para aterrorizarla. La sensación de vulnerabilidad, de estar expuesta, de que alguien desconocido estuviera jugando con ella, la sumió en un estado de pánico. El mensaje de la carta era sutil, pero claro, sé dónde estás, sé lo que haces. Y eso en el mundo actual, en el que la privacidad es un bien cada vez más escaso, es algo realmente inquietante. La carta jugaba con el miedo, con la inseguridad, con la paranoia. Era un juego psicológico, una tortura silenciosa.
En ese momento lo único que pudo pensar Demet fue en buscar ayuda, en compartir su miedo con alguien de confianza. Necesitaba una voz que la tranquilizara, un abrazo que la protegiera, alguien que la escuchara y le ofreciera apoyo. ¿Y a quién recurrió? A Khan, su amigo, su confidente, su roca. Así que sin pensárselo dos veces, Demet sale corriendo de su casa. La adrenalina la impú. LSA, necesita hablar, necesita desahogarse. La escena es digna de una película de suspense. Demet con los ojos desorbitados, la cara pálida, la respiración entrecortada, la carta arrugada en la mano, buscando desesperadamente a Khan. Corre por las calles, ignorando el tráfico, las miradas de la gente. Solo piensa en llegar a él, en contarle lo que ha sucedido. Imaginad la escena, Demet con el corazón a 1000 por hora, sintiendo que el mundo se le viene encima, la respiración agitada, la carta en la mano como una prueba irrefutable de su pesadilla. Corre sin rumbo fijo, guiada únicamente por la desesperación y la necesidad de compartir su miedo. Finalmente lo encuentra. No sé si en su casa, en el trabajo o en algún bar tomando un café, pero el encuentro es inevitable. Y allí, con la voz temblorosa y las manos sudorosas, le cuenta a Khan todo lo sucedido. La imagen de Demet con la carta en la mano, con los ojos llenos de lágrimas, es impactante. La fragilidad humana expuesta en su máxima expresión. Le muestra la carta, le lee el contenido, le explica sus miedos y sus sospechas. La reacción de Khan, por supuesto, es de incredulidad y preocupación. Le escucha atentamente, le ofrece consuelo y, sobre todo, intenta calmarla. La tarea de un buen amigo en estos casos es ser una voz de la razón, un ancla en medio de la tormenta. Juntos analizan la carta e intentan descifrar quién pudo haberla escrito y por qué. Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque empiezan a surgir las hipótesis. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Un antiguo conocido, alguien con quien Demet tuvo algún tipo de conflicto en el pasado? ¿Un admirador obsesionado, alguien que la acechaba en secreto? ¿Un simple bromista con malas intenciones, buscando perturbar la tranquilidad de Demet? ¿O algo mucho más siniestro, algo que iba más allá de una simple broma? Analizan la caligrafía de la carta, intentando identificar algún rasgo distintivo, alguna pista que les pudiera ayudar a identificar al remitente. ¿Era una letra firme, decidida? ¿O era una letra temblorosa, inestable? ¿Se parecía a la letra de alguien que conocían? Repasan las personas con las que Demet ha tenido algún tipo de conflicto o desencuentro. ¿Alguna discusión reciente? ¿Alguna ruptura sentimental que pudiera haber dejado heridas? Intentan recordar si en el pasado ha tenido alguna situación extraña, alguna sensación de ser vigilada. ¿Alguna vez sintió que la seguían, que la observaban? Pero por más que lo intentan, por más que analizan cada detalle, no logran encontrar una respuesta clara, una pista que los lleve al culpable. Las sospechas recaen sobre varias personas, pero ninguna parece encajar perfectamente en el perfil. El exnovio despechado, el vecino problemático, el compañero de trabajo envidioso. Todos ellos podrían tener un motivo, pero ninguno parece tener la capacidad o las herramientas para llevar a cabo algo así. La incertidumbre y la paranoia se apoderan de Demet. Empieza a sentirse observada en todo momento, a desconfiar de todos, incluso de las personas más cercanas. La vida de Demet de repente se convierte en un thriller psicológico, en una película de terror en la que ella es la protagonista. Comienza a revisar constantemente las cerraduras de las puertas y ventanas, a mirar por la mirilla antes de abrir la puerta. El simple hecho de ir a comprar el pan se convierte en una experiencia angustiosa. La sensación de vulnerabilidad se intensifica, y la sombra de la paranoia la acompaña en cada paso que da. ¿Qué más hizo Demet? Por supuesto, la policía fue involucrada. Denunciaron el incidente explicando todo lo que había sucedido, mostrando la carta como prueba. La policía tomó la denuncia prometiendo investigar, pero la realidad es que este tipo de casos son difíciles de resolver. Sin una pista clara, sin una prueba irrefutable, la investigación puede quedar estancada, y la víctima, Demet, queda a merced de la incertidumbre y el miedo. ¿Y qué pasó después? Pues, lamentablemente, la historia no termina aquí con una conclusión clara y feliz. La historia de Demet es un ejemplo de cómo algo tan simple como una carta anónima puede generar tanto miedo y desconfianza. Es un recordatorio de la fragilidad de nuestra privacidad en el mundo actual,
un mundo en el que estamos constantemente expuestos, en el que la información personal se comparte y se almacena sin nuestro consentimiento. Y es una advertencia sobre los peligros de subestimar la maldad humana, la capacidad de algunas personas de hacer daño de forma deliberada y calculada. Esta historia nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién escribió la carta? ¿Qué intenciones tenía? ¿Fue solo una broma macabra, un juego perverso? ¿O algo más siniestro, un intento de manipular a Demet, de someterla al miedo y a la ansiedad? ¿Logró Demet descubrir la verdad, desenmascarar al autor de la carta? ¿O la incertidumbre la acompañó durante mucho tiempo, robándole la paz y la tranquilidad? Lo que sí sabemos es que la experiencia dejó una profunda huella en Demet. La paranoia, el miedo, la desconfianza, todo eso puede tardar mucho tiempo en desaparecer, incluso si el autor de la carta nunca es descubierto. Y lo más importante, ¿cómo logró superar esta experiencia traumática? ¿Cómo logró recuperar la confianza en sí misma y en los demás? ¿Cómo logró volver a sentirse segura en su propia casa, en su propia vida? Esa es la verdadera pregunta, la que realmente importa. El apoyo de Khan, sin duda, fue fundamental. La amistad, la lealtad, el saber que tienes a alguien en quien confiar, en quien refugiarte, es un tesoro incalculable en momentos como este. Khan, con su paciencia, su comprensión, su capacidad de escucha, fue un pilar fundamental en la vida de Demet, ayudándola a sobrellevar el trauma y a recuperar la esperanza. ¿Qué lección podemos extraer de esta historia? Quizás, la más importante es la importancia de la comunicación, de la confianza y del apoyo mutuo. Ante la adversidad es fundamental no aislarse, no esconderse. Es fundamental compartir nuestros miedos, nuestras preocupaciones, con las personas que amamos, con las que confiamos. El apoyo de un amigo, de un familiar, puede ser la diferencia entre sucumbir al miedo y la ansiedad, y encontrar la fuerza para seguir adelante. Espero que esta historia os haya mantenido enganchados de principio a fin. Me parece increíble cómo una simple carta puede desencadenar tanto drama y miedo. El hecho de que Demet confiara en Khan para contárselo todo es algo que me parece muy valioso en cualquier amistad. La lealtad, el apoyo, esas son cosas que de verdad importan. La amistad es un tesoro y en momentos difíciles es un faro de esperanza. Así que, para resumir, hemos hablado de una carta anónima, de los miedos de Demet, de su encuentro con Khan, y de las muchas preguntas sin respuesta que esta historia nos plantea. Una historia llena de intriga, de incertidumbre y, sobre todo, de una gran dosis de misterio. Una historia que nos recuerda la importancia de la amistad, de la confianza y de la fragilidad de la vida. Espero que este vídeo os haya gustado y, sobre todo, que os haya hecho reflexionar. ¿Qué haríais vosotros si recibierais una carta como esa? ¿A quién se la contaríais? ¿Cómo reaccionaríais ante la incertidumbre y el miedo? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. Compartid vuestras ideas, vuestras experiencias, vuestros pensamientos. ¿Creéis que Demet debería haber actuado de otra manera? ¿Qué consejos le daríais? Me encanta leer vuestros comentarios y charlar con vosotros. Vuestros comentarios son el alma de este canal, y me encanta saber qué pensáis. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que ellos también se enteren de la historia de Demet. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activad la campanita para no perderos los próximos vídeos. Ya sabéis, cada suscripción es un pequeño empujón para seguir adelante, así que muchas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Y recordad, manteneos siempre alerta, cuiden vuestra privacidad y sobre todo, no tengáis miedo a pedir ayuda. Hasta la próxima.